Vamos a ver nuestras Biblias a Juan capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Obviamente en las próximas semanas vamos a estar viendo todos los versículos del prólogo que van del versículo 1 hasta el versículo 18, pero en esta oportunidad vamos a leer solamente los primeros 8 versículos. Un pasaje increíble, uno de los pasajes más gloriosos. Te sientes que estás en el lugar santísimo cuando lees estos versículos y cómo describen a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así, primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, venimos ante ti hoy deseosos de que tú puedas hablarnos mediante tu palabra. Es el único medio que conocemos nosotros para conocerte, conocer tu plan de redención, conocer tu plan de salvación. Es el único medio suficiente, completo, inerrante, inspirado para tu pueblo. Y por eso deseamos conocerte mejor. Queremos conocer a tu Hijo Cristo y queremos conocer esta preciosa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y queremos entender mejor a este Cristo a quien adoramos. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que hoy pueda ser el día de salvación, que mediante este mensaje tú puedas hacer una obra en su corazón. Señor, tú sabes que por medio de la tecnología también nos estás permitiendo grabar este mensaje. Quizá haya alguien que vea este mensaje que no te conoce, no es un verdadero discípulo tuyo. Señor, que tú puedas hacer una obra en su corazón y convertirles a ti como solo tú puedes hacer. Habla por medio de tu palabra, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una buena trama para un libro, obra de teatro, película, tiene ciertos elementos indispensables y básicos. Tiene que tener por necesidad un marco, un conflicto, un clímax y una resolución. Pero ante todo necesita personajes. Y estos personajes necesitan ser creíbles e interesantes y que añadan algo importante a la trama. Si miras una buena película te darás cuenta que ningún personaje está ahí por casualidad. Pero también los personajes deben estar bien desarrollados. Todos hemos leído libros o visto películas que nos han dejado insatisfechos o confundidos por causa de algún personaje mal desarrollado. Sentíamos que no conocíamos realmente al personaje y por consiguiente no entendíamos sus motivaciones, metas y pasiones. Un recurso que usan los escritores y guionistas para desarrollar bien a los personajes es la historia de fondo. Una historia de fondo revela la historia detrás de la historia y explica la identidad y actividad de los personajes en el presente. Esto lo vemos en las historias de superhéroes, por ejemplo. Todos conocemos las historias de fondo de superhéroes como Batman, Superman o Spider-Man. Sus historias de fondo nos explican por qué hacen lo que hacen y cuáles son los valores que forman su carácter. No importa cuánto conocemos acerca de un personaje, siempre queremos saber más. ¿Te has dado cuenta? Por eso Hollywood constantemente está creando precuelas de sus películas más famosas. Pensamos en películas como Episodio 1, de la Guerra de las Galaxias, o Buscando a Dory, una película de niños. Cuanto más aprendemos de la historia antes de la historia, más aprendemos acerca de los personajes que amamos. Lo mismo sucede con Cristo. La única diferencia, por supuesto, es que Cristo no es un personaje de ficción.
Él es un personaje que vivió realmente, que existió realmente. Nosotros sabemos acerca de Cristo principalmente por medio de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, llamados los sinópticos, nos cuentan la historia del ministerio terrenal de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Pero Juan nos cuenta algo más. En los primeros 5 versículos nos cuenta la historia antes de la historia. Y esa oración, la historia antes de la historia, esa oración es un juego de palabras en realidad, y lo he hecho de esta manera intencionalmente. La historia antes de la historia significa la historia antes de la historia de Cristo que nos relatan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero la historia antes de la historia también significa literalmente la historia antes de la historia, en mayúscula, la historia. La historia antes del tiempo en sí. La historia antes de todas las cosas. ¿Y qué es lo que aprendemos acerca de Cristo cuando estudiamos la historia antes de la historia? Aprendemos que Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios y que nadie es como Él. Cuando estudiamos la historia antes de la historia, y eso es lo que vamos a estar viendo en este domingo, en esta mañana, ¿qué aprendemos? Aprendemos que Cristo es la autorrevelación de Dios. Autorrevelación significa la revelación de sí mismo y que nadie es como Él. Entonces, esos son los 2 puntos del mensaje en esta mañana. Si eres de los que le gusta apuntar, esos son los 2 puntos. Las 2 lecciones o las 2 verdades que aprendemos acerca de Cristo cuando estudiamos, cuando observamos, cuando miramos la historia antes de la historia que nos presenta Juan en el prólogo, los primeros 18 versículos. Ahora, el primer punto es este. Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios. Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Mirando su identidad y actividad en el principio de todas las cosas. Mirando quién es Él y qué hizo Él en el principio de todas las cosas. Vemos su identidad y vemos su actividad. Y cuando vemos eso, llegamos a la conclusión de que Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es que Él es preexistente. Dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo. ¿En el principio de qué? El Evangelio de Marcos empieza con las palabras principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el caso de Marcos, el principio se refiere al ministerio terrenal de Cristo, pero en Juan el principio se refiere al principio de todas las cosas. Es el mismo principio que vemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el principio del tiempo, la energía, el espacio y la materia. En otras palabras, el principio de todo lo que hay. Pero lo más increíble de esta declaración es que nos demuestra que Cristo, el Verbo de Dios, ya existía en el principio de todas las cosas. Se podría traducir la primera frase de esta manera: en el principio ya era el Verbo. Ya era el Verbo. Esto significa que Cristo era antes que todas las cosas. Él es preexistente. Pero no solo es preexistente. Él es el Verbo de Dios. Dice, en el principio era ¿qué? El Verbo. Ahora, ¿por qué le llama Juan, el apóstol, a Cristo el Verbo y no el Hijo de Dios, por ejemplo?
que es un título mucho más común que Juan mismo va a usar a lo largo de este libro. La razón es porque Juan está queriendo mostrar la conexión entre Cristo y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En nuestra Biblia en español aparece la palabra verbo. En el principio era el verbo, pero también se podía haber traducido como la palabra. Si bien no me equivoco, la razón que se traduce el verbo en español es porque la palabra en griego es masculino y quieren corresponder con el género masculino. Logos, verbo. Pero se podía haber traducido la palabra. Y eso es algo quizá un poquito más fácil de entender para nosotros. La palabra. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, normalmente pensamos en la palabra de Dios escrita. Es lo más normal, ¿verdad? Lo tenemos aquí, los 66 libros de la Biblia, la palabra de Dios escrita. Pero en el Antiguo Testamento hay muchas veces donde la palabra de Dios se refiere a la actividad poderosa de Dios para crear, revelar y rescatar. Quisiera mostraros algunos versículos que son representativos de la palabra de Dios, como el poder de Dios para crear, revelar y rescatar, o redimir, salvar. Por ejemplo, sin ir más lejos, el versículo 3 de la Biblia, Génesis 1:3 dice esto: y dijo Dios. Esta es la palabra de Dios, este es el verbo de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz dijo, bueno, no sé si voy a hacerlo. No, y fue la luz. Es el poder de Dios para crear. Dice el Salmo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego vemos también que la palabra de Dios es la actividad poderosa de Dios para revelar a Dios. Lo vemos casi en todos los pasajes donde Dios llama a un profeta. Por ejemplo, Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, y ahí vemos el llamado de Dios al profeta Jeremías. Isaías 37:6, este pasaje me encanta porque es la parte narrativa del libro de Isaías, el capítulo 36 al capítulo 39. Una preciosa historia de cómo Dios libró y rescató al pueblo de Dios. Y todo era caos, todo era destrucción, hasta que vino la palabra de Jehová. Y una vez que vino la palabra de Jehová, lo que antes había sido tristeza, desolación y desesperación, se cambió en alegría, gozo y salvación. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Isaías 37:6, y les dijo Isaías, diréis, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey. No temas, la palabra de Jehová ha hablado. Isaías 55, versículo 11, las promesas de Dios para los exiliados. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero en Juan 1:1 aprendemos que la palabra o el verbo de Dios no es un poder o una fuerza divina, es una persona. Dios crea, revela y rescata por medio del verbo Cristo. Y esto lo vemos en la siguiente frase. El verbo es una persona. Él es no solo preexistente, no solo es el verbo de Dios, Él es coexistente con Dios. Mira lo que dice la segunda frase del versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era, ¿qué dice? Con Dios. También se puede traducir esa frase como, y el verbo era hacia Dios. Y esto significa que el verbo, Cristo, es una persona que siempre ha existido en una relación íntima con Dios. Él es coexistente con Dios. Ahora, eso es increíble en sí mismo. ¿Cómo puede una persona ser coexistente con Dios cuando Dios es eterno? Bueno, la respuesta está en la siguiente frase. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo, porque luego dice,
Y el verbo era, ¿qué dice? Dios. Pero ¿cómo es posible que el verbo sea con Dios, coexistente con Dios, y sea Dios al mismo tiempo? No hay una respuesta fácil, no hay una respuesta que pueda satisfacer completamente nuestras mentes. Y la razón es porque estamos describiendo a quién es Dios en sí mismo. ¿Sabes algo? No sabríamos nada de esto, no tendríamos ni siquiera discusiones acerca de esto si Dios no hubiese revelado esta relación que existe en Dios mismo. No sabríamos nada, sería imposible. Y aún después de que Dios nos lo ha revelado, nos cuesta entenderlo. Y este es el misterio que se llama la Trinidad. La Trinidad. Aunque aquí no aparece el Espíritu Santo todavía, más adelante en el Evangelio de Juan sí es que va a aparecer el Espíritu Santo en numerosas ocasiones. Entonces, la respuesta a esa pregunta de cómo el verbo puede ser con Dios y ser Dios al mismo tiempo se halla en la enseñanza bíblica acerca de la Trinidad. ¿Y qué enseña la doctrina de la Trinidad? Esta no es una doctrina que se inventó en un concilio en el siglo IV ni nada por el estilo, sino que es lo que la Iglesia ha afirmado desde el inicio y ha ido formulando con el pasar del tiempo para tratar de explicar y enseñar lo que la palabra de Dios está revelando acerca de la Trinidad. ¿Y qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad? El Dios singular, porque nosotros somos monoteístas, hermanos, somos monoteístas, no creemos en tres dioses. El Dios singular es la confesión del Antiguo Testamento y la confesión del Nuevo Testamento. Adoramos a un solo Dios. El Dios singular existe eternamente en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las distinciones entre las personas se hallan en las relaciones de las personas de la Trinidad. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero el Padre es verdaderamente Dios. El Hijo es verdaderamente Dios. Y el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. No son tres partes que juntos forman la esencia de Dios. No. No son tres modos de existencia. No. Es un Dios singular que existe eternamente como tres personas distintas. Y si estás rascándote la cabeza tratando de entender cómo funciona eso, deberías estar sintiendo eso. Porque si tú puedes entender perfectamente quién es Dios en sí mismo, entonces ya dejaste de estar pensando en Dios, estás pensando en otra cosa. Estás pensando en la criatura, no estás pensando en Dios. Dios es único, no es como nosotros. Lo único que podemos hacer es simplemente aceptar lo que la Biblia revela y adorar a ese Dios trino. Luego dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahora, ¿por qué repite esta frase? Porque ya lo había dicho, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quizá es para reiterar que aunque el verbo es Dios mismo, el verbo como el Hijo de Dios es distinto al Padre y siempre ha existido en una relación íntima de amor con el Padre. Este punto es importante para entender el prólogo de Juan, muy importante para entender el prólogo de Juan y para entender todo el Evangelio de Juan. Esta es una llave, es una clave para entender todo el Evangelio de Juan. Hasta ahora solo hemos mirado la identidad de Cristo en el principio de todas las cosas, pero ¿cuál fue su actividad? El versículo 3 nos la revela. Su actividad en el principio de todas las cosas. Pues ¿qué hizo? Él creó todas las cosas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El lenguaje que usa Juan, el apóstol, por inspiración del Espíritu Santo, no deja duda alguna que Cristo creó todas las cosas que hay. Si tú estuvieras tratando de explicar cómo alguien creó todo, absolutamente todo lo que hay, no habría otra forma de escribirlo que como lo hace aquí Juan.
Porque primero en positivo, es decir, todas las cosas por Él fueron hechas, y luego en negativo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y esto, hermanos, nos ayuda a ver Génesis 1, del 1 al 3, con nuevos ojos. ¿Quién creó los cielos y la tierra en el principio? Cuando dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios Trino lo creó. El Padre creó a través de su Hijo por el Espíritu Santo. Génesis 1, del 1 al 3, dice lo siguiente. Y a la luz de la revelación del Nuevo Testamento podemos entender que siempre ha estado la Trinidad ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Padre creó a través de el Hijo, la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba completando la obra de la creación. El Padre creó, el Hijo creó y el Espíritu Santo creó. El Padre creó a través de su Hijo por el Espíritu Santo. Entonces hemos visto, al mirar, al observar la historia antes de la historia, que Cristo es quizá más de lo que tú pensabas, o más de lo que quizá tú te imaginabas. Él es preexistente, Él es el Verbo de Dios, Él es coexistente con Dios, y Él es Dios mismo. ¿Y qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su actividad? Él creó todas las cosas, pero ahí no termina, hay más. Él es autoexistente. Autoexistente. Dice, en Él estaba la vida. Aquí vemos una clara distinción entre las criaturas y el Creador. Y esto es un buen sitio para ponerlo. Inmediatamente después de decir que Él creó todas las cosas, nos explica cómo Él pudo crear todas las cosas. Porque en Él estaba la vida. Él es, para volvernos un poquito filosóficos, es una causa no causada. Él no tiene una causa para su existencia. Él simplemente es. Los teólogos del Antiguo Testamento, los teólogos históricamente han llamado esto la aseidad de Dios, de que Dios es de sí mismo. Siempre ha existido de sí mismo. No tiene nada que cause que Él sea ser lo que es. Pero Él sí es la causa de todas las cosas. Él es autoexistente. Nada de lo que ha sido creado tiene vida en sí mismo. Todo ser vivo recibe su vida de su Creador. El Creador tiene vida en sí mismo y no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo para explicar su existencia. El Verbo, como el Dios Creador, es autoexistente. Siendo que en Él está la vida, se puede decir que Él es la vida. Y la vida, Cristo, es la luz de los hombres. Estamos llegando a nuestra conclusión. Empezamos con la conclusión y hemos estado mostrando cómo hemos llegado a esa conclusión. En Él estaba la vida, porque Él es el Creador, Él es autoexistente, Él es Dios mismo. Y la vida, quien es Cristo, era la luz de los hombres. Ahora, la luz, ¿qué hace? La luz da claridad, permite ver, también da vida. Si Cristo es la luz de los hombres, eso significa que Él revela, da a conocer ciertas cosas a los hombres. Y cuando hablo de hombres, no estoy hablando solo del género masculino, ¿vale? A la humanidad. ¿Y qué es lo que revela Cristo? Cristo revela a Dios. Pero, quizás estás pensando, sí, pero Cristo no es único en ese sentido. Ha habido profetas en el Antiguo Testamento que han revelado a Dios. Su revelación es suprema. Porque su revelación es la autorrevelación de Dios. Es la autorrevelación de Dios. Él es el Verbo de Dios.
Él es Dios mismo y como tal, Él es la autorrevelación de Dios. Él es la revelación de Dios de sí mismo. Cristo es la luz de los hombres. Ahora, hay dos tipos de luz o revelación que Cristo da a los hombres. La primera luz está ligada a la creación. En la creación, Cristo ha dado a todos los hombres un conocimiento de Dios. La Biblia habla de esto abundantemente. Hemos visto varios pasajes, Romanos capítulo 1, Salmo 19. Esto es lo que se llama revelación general o revelación natural, la ley natural. Todos tenemos un conocimiento de Dios y podemos conocer a Dios de alguna manera por medio de las cosas hechas, por medio del lenguaje incluso, por medio de la conciencia que Dios ha puesto a nosotros, el conocimiento de Dios, la ley escrita en nuestros corazones. Podemos conocer a Dios. Esto todo es el resultado de la creación, que nos da cierto conocimiento de Dios. Pero en la encarnación, que aunque no está mencionada aquí explícitamente, la vamos a ver el domingo que viene, Cristo ha dado a los hombres otra luz. Y esa es la luz para salvación. Y no es que no había luz para salvación en el Antiguo Testamento, sino que esta es una luz como ninguna otra luz. Esta es una revelación como ninguna otra revelación. Es la revelación del Verbo de Dios. Es la autorrevelación de Dios en Cristo Jesús. Y al igual que las tinieblas, mira el paralelismo aquí, es increíble. Al igual que las tinieblas no pudieron vencer a la luz en la creación, las tinieblas no pudieron vencer a la luz en la encarnación del Hijo de Dios. La última actividad que vemos del Hijo está en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Esto tiene un doble sentido. Hace referencia a la creación y hace referencia a la encarnación. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz completamente venció a las tinieblas en la creación, pero también en la encarnación del Hijo de Dios. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algunas traducciones dicen no la comprendieron, pero yo creo que la traducción más fiel es no prevalecieron contra ella. Hermanos, la luz, Cristo, vence a las tinieblas. Es difícil hacer esa afirmación cuando miramos alrededor y parece que las tinieblas están prevaleciendo. Cuando nos sentimos derrotados como iglesia, necesitamos recordar que en el tiempo de Jesús también parecía que las tinieblas estaban prevaleciendo. Pero Cristo venció en su muerte y exaltación y cumplió perfectamente el propósito por el cual fue enviado. Nosotros somos victoriosos en Cristo. Y Dios va a cumplir sus propósitos en nosotros. Esto se ve mucho también en el Evangelio de Juan. Promesas y palabras de ánimo para la iglesia perseguida, que está ahí también. Jesús dijo a sus apóstoles palabras como: el mundo os va a aborrecer. Me aborrecieron a mí y a vosotros también os van a aborrecer, pero al igual que recibieron mi palabra, también van a recibir vuestra palabra. ¡Ánimo! Jesús dijo cosas como en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Puede que no seamos la luz, solo Cristo es la luz, pero somos hijos de luz. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es más corto que el primero, por cierto. ¿Qué aprendemos acerca de Cristo cuando estudiamos la historia antes de la historia número 1? Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios. Y verdadero en el sentido de supremo. La razón que uso la palabra verdadera es porque el versículo 9 va a usar la palabra verdadera. Así que me estoy anticipando un poquito a eso. Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios, la suprema autorrevelación de Dios. ¿Por qué?
Porque es Dios revelándose a sí mismo. Número 2, ¿qué aprendemos? Nadie es como Él. Nadie es como Él. En los versículos 6 al 8 tenemos un cambio abrupto de personaje. Juan, el apóstol, deja de hablar temporalmente del verbo Cristo y empieza a hablar de Juan el Bautista. Dice en los versículos 6 al 8, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Al igual que con Cristo, vemos una descripción de la identidad y la actividad de Juan el Bautista. En cuanto a su identidad, se nos dice que fue un hombre enviado de Dios. Y se nos da su identidad en términos negativos. No era la luz. Su actividad es que vino para dar testimonio de la luz. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Juan el apóstol? Porque hay que distinguir aquí entre Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio, y Juan el Bautista. ¿Vale? No nos confundamos con estos dos Juanes. Por eso, si estoy hablando de Juan el apóstol, es el que escribió el Evangelio de Juan. Si estoy hablando de Juan el Bautista, estamos hablando del que vino antes para preparar el camino de Cristo. ¿Vale? ¿Cuál fue el propósito de Juan en mostrar este contraste entre Cristo y Juan el Bautista? No era para menospreciar. Él tuvo un papel importantísimo en el plan de Dios. Su propósito era para ensalzar a Cristo. No hay nadie como Él. Juan el Bautista fue enviado por Dios, pero Cristo es el verbo de Dios. Juan no era la luz, pero Cristo es la vida, que es la luz de los hombres. Amigos, si estás aquí, o estás viendo el culto por internet y no eres creyente, y cuando digo no eres creyente, no digo que quizá no es que no creas en nada, estoy diciendo que no eres un verdadero discípulo de Cristo Jesús, que no te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. A eso me refiero cuando digo que quizá no eres creyente. Necesitas entender lo que estudiar la historia antes de la historia debería hacerte ver. Y es esto. Cristo no es como ningún otro. Cristo no es como ningún otro. Cristo es el verbo de Dios que siempre ha existido en una íntima relación con Dios. No solo es preexistente y coexistente con Dios, sino que es Dios mismo. Como tal, Él es la verdadera autorrevelación de Dios a los hombres. Su revelación es suprema, final y absoluta. Suprema, no hay otra mayor que la suya, porque es la revelación de Dios mismo. Final, porque no puede venir alguien después de Cristo y reinterpretar todo lo que Cristo ha dicho. Y ahí es donde vemos las religiones que han surgido después del cristianismo, ¿verdad? Son falsas. Son falsas. Absoluta significa es de todos, sin distinción, de todos, es universal. El camino de salvación que Él ha revelado, si esto es verdad, es el único verdadero camino de salvación. Esto lo sabemos en virtud de su identidad y actividad en el principio de todas las cosas. Hermanos, amigos, cuando nosotros decimos que Cristo es el único camino a Dios, no lo estamos diciendo de la misma manera que otras religiones miran a sus fundadores y dicen que ellos son la verdad. No lo estamos diciendo de la misma manera. Nosotros decimos que Cristo es el único camino a Dios porque Cristo es Dios mismo. Eso no se puede decir de ningún otro líder religioso. Él es Dios mismo. Él es el que ha existido antes de todas las cosas porque Él es Dios. Entonces, cuando Él revela el camino de salvación, ese camino que Él revela es el único verdadero camino. No es que nosotros decimos, bueno, a mí me gusta más el cristianismo y a ti te gusta más el budismo. No es cuestión de preferencias. Es cuestión de que Cristo es
el verbo de Dios, que existe antes de todas las cosas y coexiste con Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, Él es el único camino y Él es el que revela verdaderamente el camino de Dios. Él vivió, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna y ante todo llevarnos a Dios para vivir con Él para siempre. Más adelante en Juan se animaría, solo vamos a estar viendo el prólogo, pero estudiar el Evangelio de Juan. Jesús va a decir cosas como las siguientes. Él va a decir en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando tú, si no eres creyente, miras la historia antes de la historia, eso debe moverte a acción. No puedes ser indiferente a Cristo. No puedes decir, bueno, lo consideraré, lo pensaré, si Él es quien Juan en su prólogo revela que es Él. La única respuesta correcta es arrepentimiento y fe. Es darle la espalda a tu pecado y abrazar a Cristo y confiar en Él y solo en Él para tu salvación, descansando en lo que Él ha hecho en su vida, en su muerte y resurrección por ti. El contraste entre Cristo y Juan el Bautista nos enseña que no hay nadie como Cristo. Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios, pero también nos enseña que sorprendentemente Dios usa instrumentos humanos para dar testimonio acerca de Él. Uno de esos instrumentos que Dios usó en gran manera fue Juan el Bautista. No podemos ignorar eso. Juan fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Esas son palabras mayores. Todos creyeron, absolutamente todos los que han creído por el ministerio de Juan el Bautista. El teólogo D.A. Carson explica esa frase de esta manera, y quizá os pueda ser útil. Él dice esto: de forma derivada, a causa de que el testimonio de Juan el Bautista está ligado al comienzo del ministerio de Jesús en los 4 evangelios canónicos, como Abel, muerto aún, habla. Todos aquellos que han creído dependen de forma indirecta de su proclamación inicial acerca de la identidad y el propósito salvador de Jesús, el Mesías. Juan el Bautista es el primero y más grande de los testimonios humanos acerca de Cristo, pero no es el único en el Evangelio de Juan. El dar testimonio acerca de Jesús es un tema muy importante en el 4 Evangelio. Así que yo os animaría a leer el Evangelio de Juan buscando cuántos testimonios independientes encuentras acerca de quién es Cristo. Algunos testimonios fueron de personas que fueron salvos, se convirtieron cuando tuvieron un encuentro con Jesús, y otros testimonios son de Dios mismo, el Padre dando testimonio de Cristo, las obras de Cristo dando testimonio de Él, y muchas más. Os animo a estudiarlo. Hermanos, al igual que Juan, nosotros tenemos el privilegio de dar testimonio acerca de Cristo. Y nuestro testimonio es importante. Por medio de nuestro testimonio, personas llegan a creer en Cristo. No menospreciemos nuestro papel como testigos de la luz. No como Juan el Bautista, no somos Juan el Bautista, pero sí de alguna manera se puede decir que somos testigos de la luz. Y no nos olvidemos que nuestras vidas pueden servir para guiar a otros a Cristo, o pueden servir para traer reproche sobre el nombre de Cristo. El testimonio de nuestras vidas y nuestras palabras es importante. ¿De qué nos sirve dar testimonio de Cristo con nuestras palabras si con nuestras vidas no estamos dando testimonio de Cristo? Estamos diciendo completamente lo opuesto con nuestras vidas. Pero aunque nuestro testimonio es importante, no olvidemos quién es el protagonista de esta historia. Dice Juan el apóstol de Juan el Bautista: no era él la luz. Me
Me temo que muchos predicadores se han olvidado de este punto importante. El trabajo del predicador no es atraer personas a sí mismo. No es mostrar lo inteligente, lo carismático, lo vanguardista que es él. Su trabajo es dar testimonio de la luz. Debe ser evidente por medio del mensaje del predicador que él no es la luz. Hermanos, yo no quiero que cuando salgáis de esta iglesia domingo tras domingo estéis pensando: he aprendido tanto acerca de David. Me encantó esa historia, esa anécdota. No estoy diciendo que sea malo que un predicador cuente alguna historia de su vida personal, pero debemos tener cuidado con eso. Porque yo quiero que lo que penséis cuando salgáis de aquí es: sé más acerca de Cristo. ¿No es Cristo increíble? ¿No es Cristo glorioso? ¿No es Cristo digno de mi adoración? ¿Cómo se llamaba el predicador otra vez? Yo preferiría eso 1000 veces. Y que el Señor nos ayude a ser una iglesia que ensalza a Cristo. Y cuando ensalzamos a Cristo, estamos ensalzando a toda la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que existe en perfecta unión. Hermanos, ¿qué aprendemos acerca de Cristo cuando estudiamos la historia antes de la historia? Aprendemos que Cristo es la verdadera autorrevelación de Dios en la humanidad. Esto lo sabemos cuando miramos su identidad y actividad en el principio de todas las cosas. Él es el preexistente verbo de Dios. Él es coexistente con Dios y Él es Dios mismo. Él es el creador de todas las cosas. Él es autoexistente y Él es la luz de los hombres. Su luz resplandeció en las tinieblas y venció a las tinieblas en su muerte y resurrección. Nosotros también tenemos la victoria en Cristo como hijos de luz. Y también aprendemos que nadie es como Él. En virtud de su identidad y actividad en el principio de todas las cosas, ni el más grande profeta puede compararse con Él. Pero Dios usa instrumentos humanos para dar testimonio acerca de Él. ¿Lo puedes creer? Que Dios nos usa a nosotros para dar testimonio de Él y que por medio de nuestro testimonio algunas personas pueden llegar a creer. Eso es algo que debe llenarnos de asombro y de adoración. Decir: Señor, aunque Cristo es la perfecta, suprema autorrevelación de Dios a los hombres, has escogido usarnos a nosotros, tan imperfectos que somos, como tus instrumentos para dar testimonio de la luz. No como Juan el Bautista exactamente, nosotros no somos los precursores de Cristo, no estamos ahí anunciando en cumplimiento de Isaías capítulo 40, la venida del Señor, pero sí estamos anunciando que Cristo ya vino hace 2000 años. Él vivió una vida en perfecta obediencia al Padre para hacer nuestra justicia. Él murió en sustitución por nuestros pecados y Él resucitó en victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Y nosotros anunciamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que tenemos la victoria, sabiendo que las tinieblas no van a prevalecer contra el pueblo de Dios, porque estamos en unión con Él y sus propósitos se van a llevar a cabo. No tenemos que temer, debemos confiar, debemos salir dando testimonio y diciendo: no somos la luz, no somos la luz, pero podemos decirte quién es, y esa luz es Cristo. Y esa luz es no solo es la vida que alumbra, sino que es la luz que da vida. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por permitirnos, aunque sea de forma imperfecta, ver a Cristo quizá de una manera más clara, más precisa. Y eso debe producir en nosotros un deseo de adorarte con nuestras vidas. Pero también debe producir en nosotros un deseo de ser testigos de la luz. De ser testigos no solo con nuestras palabras, sino con nuestras vidas.
de que las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Señor, toca los corazones. Si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, te pido que esa persona pueda venir a ti hoy en arrepentimiento y fe. Te pido que tú puedas hacer esa obra en sus corazones. Ayúdanos a ver a Cristo como nunca lo hemos visto antes. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús.